8 de la mañana, 25 minutos, y con mucho placer volvemos a recibir en Arriba Gente a Alén Mizrahi, director del grupo Radar. Buenos días, ¿qué tal? Buenos días, ¿cómo estás? Cada vez con... Alén. Buenos días a la audiencia. Con el plazo más acotado, con el plazo más cercano para llegar a la definición electoral. Esto lo digo porque evidentemente para el trabajo que se realiza debe generar una expectativa mayor el ir viendo primero la confirmación de algunas tendencias que se marcaron ya hace mucho tiempo. Uno, en medio de todos estos números, además tiende a olvidarse quienes en un primer momento, por ejemplo, apuntaron sobre el surgimiento de un nuevo movimiento, o quienes, por ejemplo, apuntaron a que podía ser tal y no cual aquel que llevara adelante la interna. Hay tendencias que podríamos decir, a nivel de todas las encuestas, se han ratificado. ¿Está claro el panorama o todavía podríamos decir que puede haber, obviamente esto va siendo un gran paréntesis, que no suceda nada anormal, o todavía podemos tener sorpresas en los movimientos? Vamos a hablar primero de octubre y después de noviembre, Claro. ¿no? Porque Esta sería como la ronda de preguntas y respuestas Claro. difíciles por 5.000. claro, esta es la del millón ya. Ahí va. Me están preguntando la del millón. Para octubre, creo que, bueno, está bastante claro que el Frente Amplio va a ser el partido más votado, o la minoría mayor. Está bastante claro que, salvo cataclismos, no va a tener mayoría parlamentaria, o sea, va a haber balotaje. Y No es como lo afirmó Michelini entonces. Michelini dijo en un acto el otro día que el Frente Amplio obtenía mayorías parlamentarias en primera vuelta. a ver, todos los políticos dicen una cantidad de cosas y es parte de su campaña electoral. Obviamente, si un dirigente político pretende que parte de la ciudadanía todavía crea que determinadas cosas son factibles, bueno, todos dicen un montón de cosas. También Manini Ríos puede decir que va a ganar la elección, o Gustavo Salle también. Yo qué sé, todo el mundo dice una cantidad de cosas, aún sin creerlas. Hemos visto precandidatos antes de las internas, sabiendo ya 3 meses antes que no iban a ganar la interna, terminar la campaña con una gran sonrisa diciendo vamos a ganar. A ver, tomemos esas cosas con pinzas. Entonces, vuelvo a lo que decía, creo que está bastante claro que va a haber una segunda vuelta, creo que está bastante claro que el Frente Amplio va a ser la minoría mayor, va a ser el partido más votado en octubre. Está bastante claro que Cabildo Abierto va a tener una representación parlamentaria significativa. Puede ser 5, puede ser 8, puede ser 10, puede ser 12, no sé todavía, pero va a tener una representación significativa que no imaginábamos hace 6 meses. Ahora está en el umbral de 3 senadores, por ejemplo, ¿no? Ahí. Sí, él, al menos en las encuestas nuestras, desde hace ya un par de meses, consistentemente estaba la posibilidad de que consiguiera 3 senadores. Lo que para mí no está tan claro como para algún otro colega es qué va a pasar en segundo lugar. Porque por una razón muy simple, más allá de la intención de voto puntual que la gente declara en un determinado momento del tiempo, cuando les preguntás, ¿usted está absolutamente seguro que va a votar a X o no descarta otras posibilidades? Y cuando dice que no descarta otras posibilidades, le preguntamos cuáles son las que no descarta. Y eso nos permite calcular 3 cifras. La intención de voto declarada, que es, digamos, el punto medio. La intención de voto mínima, que son los que dicen seguramente, estoy convencido de que voy a votar a ese. Y la intención máxima posible o probable, que son todos los que dicen que seguramente lo van a votar, más los que no descartan votarlo. Y ahí, ¿con qué nos encontramos? Que la intención de voto del Frente Amplio, la distancia entre el mínimo y el máximo es relativamente pequeña, o sea, es un voto más rígido. Más fiel, digamos. Más rígido. Lo mismo pasa con Cabildo Abierto, pero
entre Lacalle y Talvi, la diferencia entre el mínimo y el máximo es muy grande. Quiere decir que hay un nivel de superposición entre los dos que es alto. O sea, puede haber, hay una volatilidad bastante grande entre uno y el otro. Pueden pasar votos de un lado al otro, decís. Exacto. Y en gran Me medida... refiero de Lacalle a Talvi. Y viceversa. ¿Y de qué depende eso? Ayer conversaba con una persona, me encanta conversar con cualquiera y hacer mi estudio cualitativo, ¿no? ¿Qué pasa en la calle? ¿Qué dice la gente cuando tira? Es un buen termómetro. Empezás a tirar un poquito de la piola, ¿no? Puede ser el chofer del taxi, del Uber. Y entonces me decía, a mí me gusta Talvi, pero yo soy blanco. Entonces, ¿cuánto pesa el partido, ¿no? Y la historia que uno tiene con el partido? Eso le pasa mucho al Frente Amplio, ¿no? Una cantidad de gente desconforme con el Frente Amplio, pero de ahí a dar el paso de cruzar a la vereda de enfrente es como hacerse el harakiri, ¿no? Es tremendamente difícil. Entonces, en este momento, entre Lacalle y Talvi, hay una cantidad de gente que lo único que quiere es que el Frente Amplio se vaya del gobierno. Entonces, a menos que se autodefina firmemente como blanco o colorado, o sea que no existe la posibilidad de que pase de uno al otro, hay otra masa de gente que lo que va a hacer es votar al que vea con mayores posibilidades de ganarle al Frente Amplio. Y no en función de su corazón blanco o colorado. No sé si me explico. Sí, es clarísimo. Eso puede generar esos cambios que no serían para nada menores en esa segunda colocación. Por eso también mucho político insiste con que pensemos también que armamos un parlamento en esta elección. Pero eso también puede ser contraproducente. O sea, si yo fuera un político en el que todas las encuestas me dan como seguro cantado, estaría preocupado. Porque si no existe esa diferencia, muchos votantes podrían decir, bueno, como ya está cantado que el balotaje va a ser entre Martínez y Lacalle Pou, voy a votar a Talvi para que tenga una buena representación parlamentaria. Y si ese razonamiento que acabas de hacer, esa volatilidad se llega a dar en un número importante, entonces podría haber variantes en el segundo lugar. Sí, ahí, ¿qué pasa con el voto útil o el voto estratégico, no? Si se instala en la opinión pública, independientemente de lo que digan las encuestas, ¿no? Porque todo el mundo le asigna, mucha gente le asigna a las encuestas un peso mucho mayor que el que realmente tienen en la formación de opinión pública. Quizá forma opinión pública en un segmento de población más informado que la media. Pero supongamos que se instala en la opinión pública la percepción de que X va a salir en segundo lugar, sin duda. Eso favorece a los partidos menores. Porque bueno, ya que está definido el segundo lugar, entonces voto más, yo quiero que fulano, mengano, sutano tenga representación parlamentaria, entonces eso beneficia a los partidos menores. Ahora, si se instala en la opinión pública la percepción de que hay un empate en el segundo lugar, entonces muchos de los que tenían intención de votar a los partidos menores pueden llegar a volcarse hacia ese segundo o el tercero para impedir que gane el Frente Amplio. Entonces, hay un segmento de población que va a decidir su voto en la última semana o quizá en los últimos 3 días o durante la veda o hasta el último día o hasta dentro del cuarto secreto. O sea, lo que podemos concluir ahora es que es muy difícil que el Frente Amplio gane un balotaje en el escenario que se está presentando hoy en día. Bueno, ahí estamos pasando a la segunda rueda, ¿no? ¿Qué es lo que pasaría en segunda vuelta? Y una cosa es preguntar ahora. A ver, es lo mismo que pasaba antes de las internas. Cuando antes de las internas hacíamos especulaciones sobre lo que pasaría en primera vuelta, preguntábamos, ¿usted a quién cree que votaría en las elecciones de octubre? Sin tener los resultados de las internas a la vista, o sea, sin saber quiénes iban a ser los candidatos de cada partido. Cuando preguntabas eso, entonces pasaba mucho con el Partido Nacional. El Partido Nacional tenía una intención de voto de X.
Ahora, cuando le ponías nombre y apellido a la candidatura, ese X se transformaba en Y, Z o T. Al definirse la candidatura, ahí cambia, es como barajar y dar de nuevo las cartas. Porque ya dejan de ser de posibilidades, son nombres concretos. Exacto. Entonces, vos decís, yo tengo intención de votar al partido X en octubre, pensando que va a ser A, B, C o D o el candidato. Ahora, si resulta que no ese es el candidato, de repente cambiás de intención de voto. Y lo mismo puede pasar ahora para noviembre. Cuando vos preguntás usted a quién votaría en caso de balotaje, si el balotaje fuera entre fulano y mengano, es porque ya está suponiendo que un determinado resultado en octubre, que quizás se dé o quizás no se dé. Y si no se da, capaz que cambiás de intención de voto en noviembre. Entonces, hacer especulaciones hoy sobre noviembre, y sí, está bueno para generar noticias, para estar en la prensa, pero... Pero reformulando lo que te preguntaba Lore, es decir, podemos asegurar con los datos que tenés hoy y las proyecciones que se pueden hacer bajo las hipótesis que están planteadas, que esta es la elección más difícil que tiene el Frente desde que es gobierno. ¿Que es la elección más difícil desde el 2004? Sí, sin duda. Sin duda. De ahí a jugarme hoy por un resultado en noviembre, no me atrevería, sería bastante temerario de mi parte. Sin embargo, me van a decir, guarda este tuit y claro, me van a sacar. Sin embargo, hay algunas cosas que uno ve claramente diferentes al comportamiento que teníamos los uruguayos hasta hace no tanto tiempo atrás. Y lo digo por lo siguiente. Prácticamente por varios políticos, obviamente que fundamentalmente opositores al Partido Colorado, hace algún tiempo atrás, no mucho, se hablaba de la cuasi desaparición del Partido Colorado. El Partido Colorado resurge como una fuerza que va a ser determinante en lo que vaya a suceder en el futuro electoral del país. Nadie podía imaginar, hasta hace muy poco tiempo atrás, la aparición de una figura como la de Manini Ríos. Es decir, con este grado y con este nivel de fuerza. Uno no ve un spot publicitario, es una candidatura que se trabaja desde un lugar absolutamente diferente del marketing político que vemos los ciudadanos. Y sin embargo, no hay quien no lo haga aparecer con números sólidos, importantes. Me parecen datos, podría sumar algunos más, pero esos como datos muy diferentes a lo que venía aconteciendo hasta hace muy poco tiempo atrás en el panorama político. Sí, y es que Uruguay no escapa a lo que sucede en otros países del mundo occidental, en menor medida porque Uruguay es qué lapsus. Uruguay es un país en el que los partidos tienen un peso muy relevante, ¿no? Tenemos partidos que existían desde antes que existiera el Estado. Entonces, hay una especie de partidocracia. Y por lo tanto, durante muchos años, ¿por qué surge el concepto de partidos tradicionales? Tradicionales porque uno votaba lo que votaba en su familia, lo que se votaba en la familia, lo que votaban tus padres, lo que votaban tus abuelos. Entonces, la tradición se prolongaba de generación en generación dentro de la misma familia. Eras de familia blanca o de familia colorada o de familia Frente Amplista, porque ahora el Frente Amplio también se convirtió en un partido tradicional en el sentido tradicional de la palabra. Pero eso empezó a cambiar, de la misma forma que empezó a cambiar en otros países. En Francia, donde habían partidos muy sólidos, era impensable que Macron, con un partido que tenía 6 meses, ganara la elección y le ganara al Partido Socialista. Y que el Partido Socialista no fuera al balotaje. Era algo absolutamente impensable pocos años antes. Entonces, acá también se está perdiendo esa fidelidad al partido tradicional al que votaste toda la vida y al que votaban tus padres y tus abuelos. Mucha gente, o cada vez más gente, se siente más liberada del peso de la historia del partido en su familia. Entonces, de ahí que exista esa nueva volatilidad del voto que no existía hace pocos años. Ale, ¿y se puede hablar en Uruguay que llegue a suceder un fenómeno como sí pasó en países de la región? Argentina es un caso clarísimo. El llamado voto castigo, no el voto positivo A, sino el voto en contra de.
Cuando ganó Macri, muchos analistas hablaban de ese voto castigo al kirchnerismo, que en realidad no tanto por lo que proponía Macri, sino para castigar a los gobiernos del kirchnerismo y sacarlos del poder. ¿Eso se puede llegar a dar en Uruguay o no lo ves tan así? Y yo creo que la candidatura, y estoy razonando un poco en voz alta con ustedes, la candidatura de Manini Ríos es claramente un voto castigo, perdón, la intención de voto hacia Manini Ríos es claramente un voto castigo hacia la clase política en general. Todo ese 5, 8, 10 o 12, según las empresas, según las encuestas, por ciento de intención de voto que tiene Manini. Personas que hasta antes de la aparición de Manini hubieran dicho otra cosa, o hubieran dicho no sé, o hubieran dicho que se vayan todos. No sé, pero es claramente un voto castigo hacia todos los demás partidos en general. Si no, no se lleva una intención de voto tan importante. El voto castigo hacia el Frente Amplio está existiendo y por eso existe esa volatilidad entre blancos y colorados, porque son personas que lo único que quieren es que se vaya el Frente Amplio y en definitiva tanto les da votar a la calle o votar a Talvi. Entonces existe el voto castigo en este momento hacia el gobierno, o sea, el oficialismo, y existe el voto castigo hacia la clase política en general. ¿Cuánto va a pesar eso el día de la elección? Estoy mirando la urna ahí en la pantalla. Al momento de... Serán las urnas la que lo diga. Porque yo hago muchas similitudes, claro, yo vengo de la investigación de mercado, entonces hago siempre muchas similitudes entre eso de poner el voto en la urna con el poner el producto en el carrito del supermercado cuando pasás adelante de la góndola. Entonces vos tenías pensado... de la elección. Sí, pues vos tenías en la listita del supermercado, yo voy a comprar tal marca de tal producto, y pasaste por la góndola y por algún extraño alineación de astros agarrás la marca que está al lado. Y esas cosas pasan en el cuarto secreto. No nos creamos más que la gente racionales cambia, en el cuando voto. se enfrenta a las listas, a las papeletas, la gente cambia la decisión. ¿Cambia o toma la decisión en ese momento? ¿Entre partidos o entre listas dentro de un mismo partido? Suceden esas cosas. No nos creamos más racionales en la decisión de voto que lo racionales que somos o irracionales que somos cuando vamos a comprar productos de consumo masivo al supermercado. Lo digo con cierta ironía y no es que lo estoy tomando en broma, pero claro, es algo que es muy complicado de analizar cuando haces investigación de opinión pública. Alén, en pocos días se va a cristalizar el tan mentado debate entre Lacalle Pou y Daniel Martínez. Además de que ahora por el voto del propio el Poder Legislativo, para la instancia de balotaje tendrá que haber un debate entre los dos, digamos, los dos contendientes. ¿Pensás que este debate de ahora, que se estaban ajustando las fechas, pero va a ser en poco tiempo, puede cambiar la aguja en algo? ¿Que los debates cambian en algo la aguja o no? Los debates lo que pueden cambiar es, o reforzar, es la imagen de los candidatos, es cómo se presentan ante la opinión pública, es la imagen que transmiten, que es algo muy intangible y que no tiene que ver con las propuestas concretas. Porque ¿cuánto podés explayarte en un debate en el que tenés los minutos contados y en los que muchas veces te aprendiste el libreto de memoria? ¿Cuánto puede pesar las propuestas concretas que hagas para resolver, no sé, la economía, la inseguridad, la educación, la salud, lo que sea, la vivienda? Es poco. Yo creo que incide mucho más en la imagen que transmiten, la imagen que transmiten los candidatos. Y la imagen es algo muy intangible que se construye con una cantidad de cosas. Desde, bueno, por algo existen los consultores que se dedican a entrenar a los candidatos para un debate, ¿no? Cómo se presenta, desde cómo se viste. El caso más antiguo que se recuerda de eso es un famoso debate de Kennedy con Nixon, si mal no recuerdo, o Lyndon Johnson, no me acuerdo. Sé que Kennedy había salido ganador de ese debate por cómo se había vestido.
No es lo que había dicho. No lo que había hecho, cómo se había vestido y se había maquillado mientras que su contrincante no había querido maquillarse. Y todo eso incidió en la imagen que transmitió, en la imagen positiva que transmitió. Hoy, cuando ya estamos como gastados y experientes en imagen, ¿no? Porque ese debate tuvo lugar en un momento donde todo eso era nuevo, tenía una influencia, un efecto diferente. Hoy ya estamos acostumbrados, nos rechina cuando vemos a alguien demasiado trabajado en ese sentido, cuando se le notan los hilos, ¿no? Es más, Claro, hoy, entonces- hoy la idea es a veces hasta descontracturar Sí. ese acartonamiento del Exactamente. político, ¿no? Hoy se juega sobre cosas más sutiles que en aquel momento donde podía incidir si te habías puesto una corbata o no sé, si te habías puesto una corbata roja o si, acuérdense que la pantalla era en blanco y negro, entonces el traje que se había puesto, si se distinguía del fondo de la pantalla o no. Bueno, todo eso hoy es muchísimo más sofisticado. Incide desde qué palabras usás, qué palabras no usás. Hay palabras que prácticamente están prohibidas por los consultores en los debates. ¿Qué palabras están prohibidas en los debates? Contanos alguna. Estoy segura que la gente se está preguntando en la No, calle. ¿sabes qué pasa? Hay palabras y expresiones o temas que generan discordia entre la gente, que genera que la gente se pelee. Por ejemplo, si vos hablás de Venezuela hoy, Claro. voy a hablar de algo que no tiene que ver con Uruguay. ¿No? Vos hablás de Venezuela y ponés el tema Venezuela sobre la mesa y todo el mundo se pelea, porque genera discordia. A veces entre los votantes de un mismo partido, ¿no? Entonces, si vos metés Venezuela en un debate, eso hace que después en las redes sociales todo el mundo se pelea, todo el mundo empieza a discutir si Venezuela es una dictadura o no es una dictadura y terminan hablando de la dictadura en Uruguay y de quién estuvo a favor y quién estuvo en contra y eso genera disputas entre la gente. Y la gente está harta de pelearse. Entonces termina volcándose en contra de quien instaló el tema sobre la mesa. Y ya tenemos que terminar, pero Talvi no está pudiendo participar de algunos actos por algún tema de salud, una lesión cervical. ¿Le puede influir en esta carrera que vemos de volatilidad de votos la calle Talvi? Quizás sí, difícil saber hacia qué lado, positiva o negativamente. A veces es mejor desaparecer de la escena, ¿no? No lo sé, no tengo idea. Son cosas que son muy difíciles de medir. Son cosas que son muy difíciles de cuantificar. ¿Cuánto incide? ¿Cuántas personas pueden llegar a cambiar su intención de voto porque Talvi aparezca o no aparezca? No, son temas tremendamente difíciles de medir y de cuantificar cuánto puede incidir en el resultado de una elección. Ale, como siempre, un placer, un gusto tenerte en la mañana de Arriba Gente, poder charlar sobre todos estos temas, conocer mucho de los entretelones y también entender un poco lo que nosotros mismos, los ciudadanos, generamos, en definitiva, con las simpatías o antipatías que nos generan muchas veces los candidatos, que deben exponerse a eso muchas veces, simplemente a que me cae bien o me cae mal, sin que pase por allí la decisión de analizar su programa de gobierno o lo que fuere. Es lo que en definitiva el ciudadano decide en ese último momento. Permitime una última apostilla. La empatía con los problemas de la gente es algo que es absolutamente intangible. Entonces, ¿cómo medís cuánto una persona empatiza con tus problemas? Y eso es algo que pesa a la hora de votar y no tiene nada que ver con cosas racionales. Muchísimas gracias. Alén Misraji, director del grupo Radar en la mañana de Arriba Gente.